venir, también a INDIC por dar la posibilidad de hacer estas charlas aquí. Como bien dice Francesc, vamos a hablar un poco de propiedad intelectual. El objetivo de mi charla es que por lo menos, tanto si sois desarrolladores como artistas o interesados en el arte, tengáis un poco noción básica de los elementos con los que os vais a encontrar y con los que vais a tener que jugar. Y ese va a ser mi objetivo principal de hoy. Da para muchísimo la propiedad intelectual, no vamos a poder entrar a fondo en todo, pero sí que si alguien tiene preguntas, que no tenga ningún problema en levantar la mano y en interrumpirme conforme vayan saliendo las cuestiones. Antes que nada, lo primero que quiero dejar claro, que muchos ya sabréis, es la diferencia que existe entre propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual, que es de lo que vamos a hablar hoy, hace referencia a todo aquello que son derechos de autor, a las obras. Mientras que la propiedad industrial, como a lo que hacía referencia Francesc, hace referencia a marcas, patentes, diseños industriales, topografías de semiconductores, modelos de utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la charla va enfocada básicamente a propiedad intelectual. Si igual que tiene alguna pregunta de marcas concreta y tal, podemos entrar sin problema. Bueno, pues vamos a ir un poco a explicar cuatro súper básicos, súper rápido, qué es el derecho de autor, ¿no? ¿Esto es qué es? Esto es un término jurídico, ¿de acuerdo? Es el término que se concede a los creadores para las obras literarias y artísticas, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho de autor? ¿Por qué hay una regulación específica en este sentido? Para fomentar y proteger la creatividad. Esto, como siempre, es algo subjetivo, pero bueno, está claro que si no hubiera una legislación específica, pues obviamente habría más copias y habría menos fomento que la gente pues tuviera esa iniciativa artística. Ese es un poco el objetivo de la ley. Autor, ¿quién puede ser autor? Pues tú y tú, es decir, cualquier persona natural. Una persona puede ser autor, es decir, una máquina no podría ser un autor. ¿Qué abarca el derecho de autor? Bueno, pues abarca cine, abarca escultura, abarca poesía, abarca pintura, abarca fotografía, abarca literatura, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, sería una obra. Hemos visto un poco esto, una pintura podría ser una obra. Pues, por ejemplo, no. Esto no sería una obra. ¿Por qué? Uno de los requisitos principales para que sea una obra es que debe ser original. En este caso, está claro que es una transformación de Munch, por lo tanto, esto no sería considerado una obra. En este caso, ¿creéis que esto sería una obra? ¿Alguien? No. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que ser realizada por un ser humano, ¿de acuerdo? En este caso, pues la obra fue estimado un poco, ¿de acuerdo? La realizó Panadecha, que es un bonobo, y por lo tanto no sería una obra. ¿Esto para qué me sirve? Para deciros que la obra tiene que ser original y realizada por un ser humano para que sea una obra, ¿de acuerdo? Lo que no sea original ni realizado por un ser humano no es una obra. Por lo tanto, pensad, si una máquina se dedica a hacer de manera simultánea pues, un diseño, eso no sería una obra, ¿de acuerdo? Original, como habréis visto, pues, ¿qué es original, no? Bueno, la ley nos dice qué es original, ¿no? Y nos da pues, un criterio subjetivo y otro objetivo. En el criterio subjetivo nos dice que no sea copia de una obra ajena, ¿de acuerdo? Es fácil de entender este criterio. Que sea reflejo de la personalidad del autor. Obviamente todo el mundo, por ejemplo, en las obras de Miró, pues ve que hay una persona reflejada allí y todo el mundo lo reconoce, ¿no? Obviamente esto, pues hay que ver cada autor, habría que analizarlo. Es un término subjetivo. Exigencia de altura creativa. ¿Qué es este? Esto es algo que se inventaron los juristas, ¿de acuerdo? Que se inventó concretamente un juez para, digamos, de algún modo diferenciar aquello que es original de aquello que no es original. Un criterio totalmente subjetivo que se utiliza en las sentencias cuando no saben qué decir si es original o no es original. Objetivo, pues crear algo nuevo, crear algo que no exista, si una copia no sería original, por lo tanto no sería una obra. Y otro factor que hay que tener en cuenta, importante, es que no importa el valor artístico que tenga una obra para ser considerada como tal. Eso quiere decir que si yo dibujo un 7 y un 2, pues podría ser perfectamente una obra, al margen de que eso pues, valga 0 o valga mucho. Y una idea puede ser una obra. Es una pregunta que me hace mucha gente que viene al despacho con un proyecto emprendedor. Quiero proteger mi idea. Y viene aquí, quiero proteger mi idea porque tengo una idea buenísima y quiero protegerla y quiero que la ley me cubra. ¿Qué pensáis? ¿Una idea? Sí. No, aquí hay mucha gente que ya sabe que no. No. Y además está así especificado por ley, ¿de acuerdo?
Las ideas no se pueden proteger, la ley no protege las ideas. ¿Por qué? Porque debe poder plasmarse, es decir, una obra es algo que se debe poder plasmar en un soporte que debe ser perceptible, que debe ser tangible, que se debe poder tocar, ¿de acuerdo? Pero por lo menos tiene que poder ser perceptible. Sí que podría ser una obra, algo que a través de algún tipo de instrumento pues pudiera reproducirse, ¿de acuerdo? Pero una idea no es una obra. Perdón. ¿Eso es verdad también a nivel internacional? Sí, eso hace referencia a un artículo del ACTIC, que es el tratado internacional que hay, que concretamente es el artículo 1.2 del ACTIC, que es el artículo que hemos visto antes, que es a nivel internacional, sí. Gracias. Entonces, ¿qué cubre legalmente? ¿Qué derechos tiene toda obra, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene dos tipos de derechos básicos que tienen todos los tipos de obras: los morales y los derechos de explotación. Los morales, que son paternidad, integridad, divulgación y retirada, es decir, paternidad, cualquier autor tiene derecho a poner el nombre en su obra. Integridad, todos los autores tienen derecho a que su obra no sea modificada, alterada. Divulgación, cualquier autor puede exigir el momento en el cual va a ser divulgada su obra, así como exigir que no se divulgue jamás. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una obra literaria que no divulgue jamás y nadie puede exigir que yo la tenga que divulgar, ¿de acuerdo? Divulgar públicamente. Es un derecho que me pertenece. Y retirada significa que siempre tendré el derecho de retirar mi obra. ¿Quiere decir esto que yo qué sé, tengo una obra, un libro? He hecho un libro y tengo distribuidos pues 100 millones de copias por todo el mundo. ¿Tengo el derecho de retirada? Y diré, no, sí tengo el derecho de retirada. Eso no quiere decir que yo no deba indemnizar al editor, en este caso. Pero siempre tendré ese derecho de retirada. Esto es algo que a veces muchos autores no conocen y por el motivo que sea, pues tenéis ese derecho. ¿De acuerdo? Derechos de explotación. Bueno, antes que nada deciros que estos derechos no son comerciables. ¿De acuerdo? Un contrato en el que se especifique que se cede la paternidad, la integridad, la divulgación o la retirada es un contrato no válido. O sea, hay muchos contratos, y yo los he visto, en los que sí se hacen referencia a esos términos, pero no sería legal. ¿De acuerdo? Y si está puesto, se tendría por mal puesto. No vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo por lo que hace referencia a la retirada. Explotación. Los derechos de explotación sí que son aquellos con los que se puede comercializar. ¿De acuerdo? Son reproducción. ¿Cuál sería? Pues lo que estoy haciendo yo aquí, reproduciendo esta diapositiva. Distribución. Pues que yo coja este PowerPoint y os lo envíe a cada uno de vosotros, estaría distribuyéndolo. Comunicación pública, lo que estoy haciendo con mi voz. Ahora mismo estoy comunicando públicamente mi obra, mi PowerPoint. Mi PowerPoint, por cierto, es una obra. La he hecho yo, es una obra original y no me la he copiado de nadie y es realizada por mí, que soy un ser humano. ¿De acuerdo? Transformación. Con eso sí que se puede negociar, es decir, puedo decir que alguien transforme mi obra. Si alguien cambia el color de estas diapositivas, estaría transformando mi obra. Con eso se puede negociar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se conocen también los derechos de explotación? No es exactamente así, pero es lo que conocemos todo el mundo con copyright. ¿De acuerdo? Que son los derechos con los que se puede comercializar. Por eso, propiedad intelectual y copyright no son lo mismo. Derecho de autor y copyright no es lo mismo. En muchos sitios sale como igual, pero no es lo mismo. Derecho de autor es esto y esto. Y copyright son solo los derechos de explotación. ¿De acuerdo? Duración de estos derechos. Los derechos morales no caducan. Jamás. No se mueren. Nunca caducan. ¿De acuerdo? Como yo he dictado, no caducan nunca. ¿De acuerdo? Siempre parece que está igual. Los derechos de explotación sí que caducan, ¿de acuerdo? La vida del autor más 70 años, a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte, ¿de acuerdo? Es decir, que hay autores que después de su muerte pues, pueden exigir derechos. Si vosotros diréis, esto que sale de la tumba y viene a pedir los derechos, no, sus causavientes, ¿de acuerdo? Los causavientes son los que tienen el derecho de explotar la obra, es decir, una obra literaria, pues el nieto, hasta que ya pasan 70 años, podrá seguir aprovechándose, digamos, de los derechos de explotación, no de los morales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después de estos 70 años? Que caen en dominio público, cualquiera los puede utilizar, cualquiera puede distribuir, ¿de acuerdo? Sí. ¿Los derechos morales se heredan, digamos, o pasan al dominio público? Los derechos morales no se heredan, nunca caen en dominio público.
Siempre deberás respetar la paternidad de una obra que utilices, por ejemplo. Ya, pero si ha muerto alguien. No, pues deberás poner su nombre, es un derecho de paternidad. Y una pregunta. Sí. En un caso como el cuadro de Picasso, Sí. ya ha muerto hace 70 años, Sí. entonces los hijos tienen derechos, se tienen que, supongo que definir entonces, ¿no? ¿Qué derechos tienen? Sí, cuando sí. ya han pasado los 70 años, Sí. no tienen derechos de explotación. Lo que siempre deberás poner en una obra de Picasso que es de Picasso. Pero quiero decirte, ahora mismo creo que pasa, que los hijos tienen Sí. derecho... De explotación, Sí. depende de qué tipo de explotación. Ha habido transformaciones sobre la obra y eso serían obras derivadas que tienen otra obra a partir de esa, entonces tienen 70 años más de esa explotación. No. Sí, eso sería un caso concreto que es, habría que analizarlo concretamente en cada tipo de obra como es, sobre la derivada, quién la hizo, en qué año la hizo y cuándo termina. Pero sí que hay casos de estos un poco rebuscados. Que esto es muy, como he dicho, muy generalista. Pero has dicho obra derivada. Sí, Sería, o sea, una obra derivada tiene los mismos derechos que una obra original. no. No, o sea, hay la obra y luego existe una transformación sobre una obra. ¿De acuerdo? Eso sería una obra derivada. ¿Sí? Sí, no, es que estoy dándole vueltas al principio cuando había... Una obra derivada sería, por ejemplo... que no se podía transformar o algo así. Bueno, Se puede copiar. pero se puede negociar con ese derecho de transformación. Por lo tanto, si yo soy el titular del derecho de explotación, no puedo transformar. Entonces creo una obra derivada. El derecho de transformación sí. Igual te confundes con integridad. La integridad de la obra es el hecho de que yo si quiero, nadie puede tocar mi obra como tal. Te voy a poner un ejemplo. El puente de Calatrava, ¿de acuerdo? Es un puente que ganó Calatrava en un concurso público y entonces a esa obra, al cabo de 10 años, había que dar mucha vuelta para subir al puente, que era muy chulo y tal, y el ayuntamiento decidió incluirle unas escaleritas, que quedaban cutres. Entonces, ¿qué hizo Calatrava? Calatrava le denunció. ¿Por qué? Porque atentaron contra la integridad de su obra. Era una obra arquitectónica, atentaron contra la integridad de su obra. No la transformaron, sino que atentaron contra la integridad. Y ganó. Ganó y obligaron a quitar las escaleritas. No se puede decir que realmente su obra era el diseño y no... No, su obra era conjunto, Si entramos en obras arquitectónicas habría que hacer una clase entera, pero no, porque la obra está pensada para un artista en el sitio donde se emplaza y cambiar un elemento incluso de alrededor puede ser considerado como que afecta la integridad de la obra. Pero eso es otro tema. ¿Seguimos? ¿Parece? Vamos a hacer un poco de mención sobre las fotografías porque tienen un poco de diferencia respecto a la obra estándar. ¿Creéis que todas las fotografías son obra? Es decir, yo cojo y hago una foto de aquí a vosotros con mi móvil, ¿esto es una obra? ¿La hago yo? ¿Soy un ser humano? ¿Es original? ¿Es una obra? Pues no. Hay que diferenciar, la ley diferencia entre las meras fotografías y las fotografías, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia entre una mera fotografía? Pues lo que hemos dicho antes de la originalidad, que esta fotografía, ¿qué no tendría? Por ejemplo, altura creativa, es decir, yo no me he tomado la suficiente dedicación como para que esto suponga una creación artística que refleje mi personalidad como autor. Y por lo tanto, no sería una obra, sería considerada como mera fotografía. Dime. Entonces, ¿quién define dónde empieza la fotografía artística? Ahora voy. Ahora voy. Acabo de explicar esto y ahora voy. Mera fotografía. ¿Qué derechos hay? ¿Los mismos que una obra? No. Los derechos que hay son los que tenéis aquí. Reproducción, distribución, comunicación pública. No hay derecho moral, ¿de acuerdo? Y dura 25 años, no 70. ¿Vale? Es decir, tiene unos derechos, pero no quiere decir que no tenga derechos. Es decir, tiene esos derechos también de explotación. ¿De acuerdo? La fotografía es como una obra, ¿de acuerdo? Tiene derechos morales y derechos de explotación. Y vamos ahí a tu pregunta que me hacías. Vuelvo a coger la diapositiva de antes para definir qué se considera obra artística o no. Pues los mismos criterios, los de la originalidad. Y esos son los criterios subjetivos y objetivos. Y aquí se resalta la altura creativa porque es lo que se tiene en cuenta a la hora de determinar si es una fotografía artística o no. Es decir, si tú coges una reflex y te estás pues 1 hora y media para captar cómo baja pues un determinado pájaro a coger, no sé, néctar, pues obviamente tú has estado empleando un tiempo, eso se transmite de alguna manera en esa foto, es un término un poco subjetivo, lo sé, pero eso es lo que dice la ley. ¿Sí?
vamos a hacer una pasada súper rápida por el tema de las licencias, ¿de acuerdo? Las licencias, ¿qué son? Pues nada, permisos. ¿Para qué sirven? ¿Para derechos morales? No, los derechos morales hemos quedado que no se puede licenciar, no se pueden transmitir, no se puede comerciar con ellos. Por lo tanto, las licencias siempre deben ser para los derechos de explotación, que son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. ¿Alguien no entiende la diferencia entre estos 4 derechos? ¿Sí? ¿Repaso o no? Vale. Entonces, por ejemplo, una licencia. Esta obra literaria, ¿de acuerdo? Tiene una autora que tiene los derechos morales, no puede negociar con ellos, pero ha cedido al editar esta obra a través de una editorial sus derechos de explotación a través de la editorial Columna, que es el gestor de los derechos patrimoniales. Derechos de explotación y derechos patrimoniales son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo, ¿qué tendría que hacer si quiero, por ejemplo, pues hacer 5 copias de este libro para uso X, Z, Y? Pues, sencillamente, coger y pedir un permiso. ¿A quién? ¿A la autora? No. A la gestora de los derechos de explotación, que en este caso sería la editorial. ¿De acuerdo? ¿Y si la autora me diera su permiso para hacer copias de este libro? Yo podría. Porque claro, yo tengo un mail de la autora que me dice, sí, haz lo que te trae. Es la autora, ha escrito esto. Pues no, porque la gestora de esa explotación ha pagado un dinero para tener esos derechos en exclusiva. ¿De acuerdo? Y la autora, para tener estos derechos, ¿cómo los consiguió? ¿Lo hizo, pidió algo al Estado? ¿Cómo consiguió estos derechos? ¿O solo el hecho de escribir lo consigue? Correcto, tú mismo te has contestado. Solo el hecho de crear algo te confiere la calidad de autor. Es decir, con la mera creación de la obra, y así lo dice la ley, te confiere la calidad de autor. Y al conferirte esa calidad de autor, te confiere también esos derechos que hemos visto, los morales y los patrimoniales. O sea que yo si dibujo ahora aquí algo, sería el autor de la obra. Y ya está. A mí me habían enseñado la técnica de enviarse por correo a sí mismo. Ahora iremos con los trucos. Ya, vale. Ahora iremos con los trucos. Un poco de licencias súper rápidas. Esta igual son las que os suenan más porque son las que corren más por internet, que son los Creative Commons, que igual conocéis. Los Creative Commons sencillamente se crearon un poco para parametrizar y tener claras un tipo de licencias concretas para que fuera mucho más fácil para gente, digamos, que no está habituada a gestionar licencias, que pudiera comerciar y gestionar con ellas sus obras. Hay más, pero rápidamente os hago un poco referencia a las básicas, que son estos logos que tenéis aquí, que son reconocimiento, no comercial, no son obras derivadas y convertir igual. Quiere decir, siempre que encontréis una obra que tenga este logotipo, quiere decir que siempre que utilicéis esa obra tendréis que recordar que es del autor que firma esa obra. Si pone este logotipo, es que podéis hacer uso para lo que queráis, pero nunca para vender ni sacar ningún uso comercial. Y yo si cojo la foto y la pongo en mi página web y no me saco dinero, no, sí, porque hay ánimo de lucro siempre y cuando tu página web vendas algo. Es decir, ¿yo puedo coger fotos de Google y ponerlas en mi página web? No, si no tienen estas licencias. Aquí habrá muchos que no sé, mi página web tiene... ¿Qué quiere decir sin obras derivadas? Que no se puede transformar, ¿de acuerdo? Que no se puede transformar la obra, lo que decíamos del derecho de transformación, no cena el derecho de transformación. Share alike quiere decir que la podrás comercializar siempre y cuando la compartas del mismo modo en el que fue otorgado. Es decir, que por ejemplo puedo tener estos 3, estos 4 o solo uno. ¿Sí? Esto es muy rápido, ¿eh? Hay más licencias, hay más tipos de licencia, pero son los más utilizados. Por ejemplo, lo que os decía yo puedo... Un momento para atrás. Lo que os decía yo si por ejemplo quiero obtener imágenes de Google y ponerlas en mi página web, ¿cómo lo hago? Pues esto es, por ejemplo, os he puesto un ejemplo súper sencillo de iros a Google, ir a búsqueda avanzada y una vez allí, si lo veis en todas las opciones que salen, abajo pone derechos de utilización, sin filtrar por licencia. Esto el mismo Google lo hace y en Flickr y otros buscadores también lo hacen. Es muy útil por si utilizáis imágenes y no queréis ser unos infractores. Entonces, ahí mismo veis que aquí pone sin filtrar por licencia, que se pueden utilizar, comercializar, es decir, los logos que os decía antes, pero escritos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, todas las fotos que hay en estas diapositivas, lo que he hecho es que se puedan utilizar, compartir, modificar
y utilizar hasta comercialmente. ¿Por qué? Porque yo no dejo de ser abogado y se puede interpretar que estoy vendiendo mis servicios por hacer esta charla y me estoy promocionando. Por lo tanto, todas las fotos que en esta diapositiva tienen esa licencia. Ahora vamos un poco con los trucos, con los consejos. ¿Cómo puedo proteger yo mi obra? Vale, yo tengo mi obra, la he creado, la tengo allí, pero yo, ¿y ahora qué hago? Sé que es una obra, tengo mi pintura, tengo mi show, ¿qué hago? Una de las opciones es ir al registro de la propiedad intelectual. Es un registro que en Barcelona está ahí en la calle Muntaner, voy, pago una tasa y ¿qué hacen? Actúan como un depósito. Es decir, tienen mi obra con número de registro, con una fecha en la cual se ha publicado. Lo que comentabas tú con el correo electrónico sirve un poco igual. Es decir, en algunos tipos de obras sirve y en otras obras no sirve lo del correo electrónico. Pero, por ejemplo, si tengo un libro, sí que me lo puedo enviar por correo electrónico con correo certificado. Porque, por ejemplo, con correo certificado, mail certificado, Certimail, por ejemplo, es una compañía que lo hace con correo certificado, con acuso de contenido y de recibo. Y me sirve, ¿para qué? Porque si alguien, imaginaos que en un momento X divulga una obra que es idéntica a la mía, porque, ostras, ha sido un compañero el que dejé el libro y ha sido más rápido que yo tendré esa potestad de demostrar que lo tengo con ese correo certificado. Eso es un truco por si prevéis. ¿Con un correo simple no vale? Con un correo simple puede valer, pero la prueba no es la misma. Efectos probatorios no es lo mismo. Es decir, tú tienes la fecha y lo tienes todo y te serviría. El correo certificado por 5 euros, Lo digo porque es barato, digamos, y vale la pena porque te certifica lo que hay en su contenido. Entonces siempre te podrían alegar, o sea, si hubiera un juicio supuesto, te podría alegar que el contenido pues lo has podido alterar, lo has podido poner luego. Obviamente luego esto entraría en un proceso largo, pero si tuvieras el certificado, ese proceso sería mucho más corto. No quiere decir que no sirviera, sí. O sea, para hacerlo, hacedlo, que total no cuesta ni un euro. Eso sí, desde luego, pero yo si tengo una obra lo haría por certificado que vale 5. Con contratos. ¿Con contratos cuándo? Porque yo soy un autor único y ¿qué me voy a hacer un contrato a mí mismo? No, me refiero a contratos cuando estáis realizando obras en colaboración, obras colectivas, obras donde no interviene una sola persona. Que eso pasa muchas veces, sobre todo en temas de software, donde hay varios desarrolladores y donde es interesante que cada uno tenga atribuida su función, su papel, su porcentaje y qué le corresponde a cada uno. Porque si no, el que la divulga primero gana. Por lo tanto, hay que tener buenos contratos. La otra, cuando son temas más complicados, de según qué tipo de software, según qué tipo de obra, es acudir a nosotros, a los abogados. ¿De acuerdo? Algunos otros consejos que ya he adelantado, como el tema del correo electrónico. Obviamente no sirve de nada tener la obra allí en un pozo oscuro y que no me la copie nadie, porque al final los autores lo que queremos, lo que queréis es que divulguéis, que se divulguen las obras y que salgan a la luz, ¿no? Por lo tanto, lo mejor siempre es que de alguna manera vosotros podéis transmitir vuestra capacidad como autores de manera que quede clara vuestra personalidad en la obra. ¿Y esto cómo se hace? Pues divulgando todo lo que podáis y lo más rápido que podáis. Así de fácil. Un pequeño caso práctico para resumir un poco todo esto, así que ha sido un poco como rápido y escueto. ¿Alguien ha visto si he cometido algún tipo de error de propiedad intelectual, obviamente, de infracción de derechos de autor durante mi exposición? ¿No? Edvard Munch, ¿habéis visto una obra? Murió en 1944, ¿de acuerdo? Entonces, 44, pues ostras, más un año después de su muerte, no, caduca en 2015, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es justo, ¿eh? Por lo tanto, estaré yo infringiendo, ¿de acuerdo? Pero no en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, como Edvard Munch se le aplicaría el convenio de Berna, ¿de acuerdo? En este caso serían 50 años después de su muerte, porque no era español, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Sí, no sé, os he liado un poco. Que hay que analizar caso por caso. Es decir, lo que os he explicado son un poco reglas generales, ¿de acuerdo? Reglas generales para tener en cuenta, pero cada caso tiene un poco sus intríngulis, ¿vale?
Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de derechos de autor? ¿Se puede registrar el software? Ahora vamos a ir a por software. Ahora vamos a por software. Pues eso, vamos a por el software. ¿De acuerdo? Como sé que hay varios desarrolladores por aquí, pues también quería hacer un poco de mención al software porque es un poco distinto que una obra normal. Ya habéis visto que no lo he incluido como un derecho de autor estándar. Entonces, protege. La primera pregunta que creo que me saldría a mí es ¿protege el derecho de autor al software? Pues sí, ¿vale? Esta vez no había trampa. ¿Qué protege el derecho de autor? Esto que veis aquí. Protege el código fuente, protege toda la documentación preparatoria, técnica, los manuales de uso, las estructuras de las bases de datos y el contenido de las bases de datos. ¿De acuerdo? Todo esto está protegido por el derecho de autor como una obra, con los mismos derechos, sí. El know-how, es decir, todo lo que he adquirido para hacer ese software, está protegido por el derecho de autor. Si lo pensamos, digo, hombre, pues eso no cumple bien los requisitos. Y no, eso va por derecho de la competencia, ¿de acuerdo? Eso es otro tema aparte, va por derecho de la competencia, lo regula el artículo 11. Y las funcionalidades de un software. ¿Qué es la funcionalidad? ¿Alguien no entiende qué es la funcionalidad? La funcionalidad, por ejemplo, sería lo que todo el mundo conocéis en Facebook, por ejemplo. Cuando conoces a un amigo, el hecho de clicar y que me salgan a mí los amigos conocidos al lado, eso es una funcionalidad concreta, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se protege por el derecho de autor, sino que se protege por el derecho de patentes, ¿de acuerdo? ¿Que va ligado al diseño industrial? Que va ligado a la propiedad industrial. ¿Has dicho eso? Sí. Sí, es decir, esto es propiedad industrial. Porque es una funcionalidad, no es algo que, digamos, sea creativo en sí mismo. ¿Quién es el titular de un software? Esto es un tema hay muchos temas a tratar sobre software, pero voy a entrar. Dime. Un momento, si yo hago una funcionalidad similar a la de Facebook, ¿Sí? ¿tengo que pagar unos derechos? Claro, si haces lo mismo, si tú quieres incorporar en tu página un motor de búsqueda que lo que haga es referenciar de amigos similares que por un perfil de los cuales otros amigos que estén en un registro los encuentren, sí, esa patente la tiene Facebook. De hecho, es la primera patente que tuvo Facebook y es a través de las cuales se hizo el récord. Por ejemplo, el botón del like Sí, es una funcionalidad. eso es una funcionalidad. Allí era una funcionalidad, el hecho del motor, sí. De hecho, Instagram lo ha comprado. Perdón. ¿Y cómo se hace? ¿Contactas a Facebook o contactas? ¿Para la patente? Si quieres hacer igual. Sí, tiene un gestor de esos derechos de propiedad industrial y lo contactas y le pagas un tanto. Le pagas un tanto según lo que vayas a utilizarlo. Debes pagarlo, sí. Un royalty. Y bueno, si empieza usándolo porque no eres consciente de que alguien tiene eso. Bueno, pues sí. Te van a reclamar y te van a decir, debes pagar esto. Normalmente es lo que pasa. ¿Y hay una cantidad establecida o...? No, depende de cada tipo de patente y de cada tipo de utilidad que hagas. Normalmente va según dónde lo utilices y cuánto lo utilices. ¿Se pueden negar a darte una licencia de la patente? No. Una licencia de una patente, la gracia es que una patente, siempre y cuando, obviamente, digo no, pero hay que ver cada caso porque siempre y cuando no infrinja la ley o no esté, etc. Pero en principio, no. Es decir, una patente, por lo que se inscribe una patente, es para difundirlo al máximo tiempo durante el plazo de duración de la patente, que son 20 años. ¿De acuerdo? Y durante ese plazo de tiempo es precisamente para eso, para lo que se hace una patente. Si queréis entramos un poco en patentes, os hago un poco de mención, que veo que hay interés un poco en patentes. Sí, pues voy a hacer un poco una breve mención en las patentes. Como he dicho, la patente lo que hace es proteger la funcionalidad. Una patente es un proceso un poco más largo que, por ejemplo, una marca u otro proceso de propiedad industrial distinto. Una patente no sirve para proteger un secreto industrial se protege con eso, hallándonos con un secreto. No con una patente lo que pretende es dar publicidad de algo que yo quiero promover, de lo cual yo he invertido dinero, esfuerzo, capacidad económica y a través del cual luego le quiere sacar un rendimiento. Un ejemplo muy claro, el ABS. El ABS lo patentó Mercedes, ¿de acuerdo?
Pero el ABS es un claro ejemplo en el cual no tendría sentido que a nivel gubernamental se negaran, digamos, a ofrecerlo a todos los demás coches. Es decir, todos los coches que querían incorporar ABS, por eso estuvieron y lo patentaron en 1970, en el cual el ABS de los coches eran más caros. ¿Por qué? Porque le tenían que pagar a Mercedes. Pero el objetivo de una patente es promocionar esa funcionalidad lo máximo posible. Todas las farmacéuticas que hacen siempre correr al máximo para obtener las patentes antes que los demás, para poder vender el máximo tiempo posible pues un principio activo. Las patentes, ¿qué tiempo de duración tienen? 20 años. ¿Se obtiene automáticamente? No, hay que seguir un proceso que es bastante largo. No solo tienes que contactar normalmente con un abogado de propiedad industrial, sino que aparte normalmente debes contratar con un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque en una patente el proceso implica que debas definir muy exactamente todo lo que vas a hacer y todo lo que va a hacer y la funcionalidad que va a hacer ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso que no es fácil y para que tengáis una idea, una patente europea, a nivel español realmente ahora sirve para poco patentar algo, a nivel europeo tiene un coste aproximado de unos 50.000 euros, es decir, que tiene una inversión bastante elevada. Hay que pensárselo bien antes de patentar, ¿de acuerdo? Sí que hay subvenciones al respecto y tal, pero bueno, es algo complicado. ¿Preguntas? Sí. Un miedo típico, yo desarrollo mi empresa y tengo ideas, voy a añadir esto de amigos, o sea, y sin darme cuenta en algún momento tal vez voy a usar un patente de alguien. ¿Cómo se verifica? ¿Cómo se hace exactamente? ¿Hay trucos? Para que tú sepas si estás infringiendo una patente de alguien. Sí, puedes, o sea, si vas a utilizar una funcionalidad concreta, puedes ir a los buscadores de patentes. Esto, por ejemplo, en español es el oepm.es y a la izquierda lo ves, patentes y marcas. Vas allí y buscas una funcionalidad y te sale. Yo qué sé, tú lo incorporas y lo puedes buscar, es muy fácil. Hay que tener cuidado cada vez que tienes una idea. No, hay que tener cuidado, pero realmente es difícil que vayas a infringir una patente exacta y la infrinjas igual que como está escrita y te denuncien y tengas una responsabilidad elevada por eso. Es decir, el caso típico es que hagas algo similar a una patente, que tú no lo sepas y que vengan y te digan, oye, esto está protegido por esta patente. Y tú digas, ostras, pues yo lo quiero seguir utilizando, bueno, pues tienes que pagar este royalty. ¿Y es caro en general? Normalmente depende mucho, es que claro, no te puedo dar un precio. Por ejemplo, el que decía yo del ABS, pues claro, era caro porque habían invertido no sé cuánto, entonces cada coche que lo quería poner, como se consideraba que era un elemento esencial para la conducción y eso era un elemento que afectaba al coche, pues sí, tenía un porcentaje elevado, pero claro, depende de cada caso. Hay patentes que son, por ejemplo, de un tipo de cubo de fregona específico que se hace, que cuando tú aprietas la fregona pues se escurre mejor que con otras. Yo que no puedo hacer un cubo de fregona porque tal, no, es específico y concreto. O sea, no tengáis miedo en el sentido de decir, ostras, es que ahora está todo protegido y tal, no. ¿Algo más de patentes? Pues seguimos. ¿Sí? Hablamos de software, estamos hablando de la titularidad, de a quién le corresponde. Es algo muy importante porque muchas veces cuando nos juntamos amigos y desarrollamos un software o estamos en un ambiente laboral, no sabemos a quién le corresponde la titularidad y es algo que creo que vale mucho la pena escuchar si estáis en ese proceso, ¿no? Fuera de la empresa no hay ningún problema, es decir, yo estoy desarrollando en mi casa, no trabajo para nadie un software y por lo tanto me pertenece a mí, soy yo el creador, me pertenece a mí y no hay ningún otro problema. Dentro del marco empresarial, aquí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque el titular sería la empresa, ¿de acuerdo? En los casos en que hay trabajador asalariado o un encargo. ¿De acuerdo? Un encargo quiere decir que yo si por contrato encargo a la empresa X a realizarme un software para que me detecte qué marcas están infringiendo la mía, pues eso es un encargo y esa titularidad de ese software será mía. O sea que hay muchas veces que nos encontramos casos con empresas que han pedido un software a otra, la empresa a la que le han pedido el software se queja porque la están utilizando por otro lado sin su consentimiento, pero si no tienen un contrato expreso, pues es de la empresa que lo paga. ¿De acuerdo? Entonces, unos consejos para precisamente proteger la autoría, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer cuando soy desarrollador de software es, si tengo un contrato laboral, revisarlo.
¿Por qué pongo Telefónica? Porque precisamente es un caso curioso. Telefónica durante tiempo, y ahora también, en todos los contratos que tengan de cualquier persona que sea licenciada en alguna carrera de ingeniería, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, incorpora un clausulado específico sobre creaciones de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona que está trabajando para Telefónica realiza un software independientemente de que lo haga en horas o no horas de trabajo, ese software, según ese contrato, correspondería a Telefónica. O sea que si alguien... ¿El hecho de trabajar en Telefónica? Ya, he puesto el ejemplo de Telefónica porque yo he visto los contratos laborales de Telefónica, por eso lo digo. Pero, o sea que si tienes un amigo que estás desarrollando con él y trabaja en Telefónica, cuidado. Por el contrato, por lo que pone el contrato. Por eso digo revisar el contrato laboral, lo que pone el clausulado. ¿Cómo? Bueno, fácil, eso sé que lo hace todo el mundo, pero bueno, haciendo copias de seguridad siempre y tanto como sean necesarias. ¿De acuerdo? Y lo que es muy importante, si tenéis socios, que en el caso del desarrollo de software es así muchas veces, todo lo que se pacte debe ir por escrito. ¿De acuerdo? El contrato verbal está muy bien, sí, es válido, pero al final todo debe quedar por escrito, sobre todo cuando se empieza a desarrollar algo. Las cosas van muy bien, pero si no hay un escrito, cuando se tiene éxito, luego es más difícil gestionarlo. Y el software, porque ya hemos dicho cómo protejo la titularidad, pero ahora cómo protejo el producto que yo he creado. Un poco igual que antes, tengo el mismo mecanismo, que es el registro de la propiedad intelectual, el depósito notarial, ¿de acuerdo? Es decir, poder ahí pagar un tanto y hacer un depósito notarial. Es casi igual que el registro de la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? O bien, otro truco, el trick, es haciéndolo de antes, pero antes de hacer ese depósito, introduciendo, por ejemplo, muescas en el código. Eso lo hizo Google durante mucho tiempo. En partes del código introducía errores expresamente para que si alguien un día les copiaba todo el cacho código allí, pues que él pudiera detectar que le estaba copiando a través de esos pequeños errores. ¿De acuerdo? Un caso práctico un poco para recopilar. Dime. Eso último no lo he entendido. ¿No? No, esto. Lo de las muescas por ejemplo, yo no soy desarrollador, pero por ejemplo, Google Maps hizo, por ejemplo, que cuando buscaban concretamente una dirección y la introducían en buscar, no sé qué de Lexington Avenue de no sé qué y tal, la ponías exactamente con unos números, te llevaba a una dirección totalmente contraria. Entonces, de hecho, cazaron a uno de los que se dedicaba a hacer una aplicación similar con mapas, que utilizaba todo el código, y la prueba fue sencilla, es decir, tenían una copia de seguridad de eso con esa muesca y ya está, cazado de trampa. En los mapas los presento también. ¿De los mapas de? En los mapas topográficos. Sí, bueno, claro, esto es un truco que viene de antiguo, ¿no? Se ha aplicado a esto, pero... Bueno, un caso práctico para un poco recapitular el tema de software, ¿de acuerdo? El señor Mr. Crow trabaja para la empresa PGO Coco. Aparte de llevar el café, pues también se dedica a desarrollar el software para la empresa. La empresa de PGO Coco pues tiene poca capacidad económica, con lo que tiene contratado a Mr. Crow como asistente. Durante las horas libres, este señor pues lo que hace con el conocimiento que ha adquirido a través de la empresa, desarrolla el programa Cuatro Cantonadas, que al cabo de nada se convierte en un éxito mundial. ¿Quién es el autor? Mr. Crown. La empresa. Porque lo he hecho con el conocimiento de la empresa. Pero en el contrato, ¿no? La empresa. La empresa. La empresa, Mr. Crown, veo que hay bastante... No me puedo ir, espera. Veo que hay bastante... ¿Por qué la empresa? ¿O por qué Mr. Crown? ¿Por qué la empresa creéis? Si no hay un contrato que especifique que lo que haga en su tiempo libre es de la empresa, entonces es suyo. Es de Mr. Crow, ¿vale? Sería de Mr. Crow en este caso. ¿Por qué? Esto, por el tipo de contrato que tiene, ¿de acuerdo? El contrato siempre debe ir en función de la capacidad profesional que se está desarrollando. Es decir, un contrato de assistant, que no de desarrollador, no daría derecho a la empresa como para asignarse la titularidad de ese software.
por lo que os he dicho, es muy importante lo de los contratos y por eso quería que quedara aquí claro. Si en el contrato no lo pone y yo no tengo un contrato que se me esté pagando para hacer lo que hago, pues mala suerte para la empresa. Yo sería el titular, en este caso Mr. Kraus sería el titular del derecho de todo el software. Este caso es real, lo que está cambiando los nombres. Pero... Las empresas son flexibles, tú puedes realmente negociar cuando entras en Telefónica y decirles, oye, yo no quiero esto. Con Telefónica me parece que no, pero con otras empresas sí, claro. Más pequeñas. Sí, claro, muchas empresas de hecho te lo ponen o lo hablas o lo pones en el contrato antes de entrar. Sí, claro, o negocias un 50-50 o etcétera. Claro, lo que hagas, o negocias que lo que hagas en tu tiempo libre, pero claro, si tienes el know-how de allí, pues obviamente depende de tu contrato laboral. ¿Alguna duda? ¿Para qué sirve registrar el software? ¿Para qué sirve? Por si alguien te lo copia, básicamente. Si alguien te lo copia, pues tú tienes esa potestad de decir que tú lo tenías antes. Obviamente que el software hay muchos tipos y se puede modificar en nada y muy fácilmente y sería difícil demostrar, que sería cuestión de entrar en un proceso y un poco discutir allí. ¿Sí? Quizá no viene mucho el caso, porque esto es de propiedad intelectual y he entendido el tema intelectual como el tema de obras. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia realmente entre propiedad intelectual y propiedad industrial? Sí, bueno, es un poco lo que había dicho al principio. La propiedad industrial sencillamente es una diferencia que hace la ley, es decir, la propiedad industrial hace referencia a todo lo que son marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad. Diseño industrial, ahí es donde voy Sí. yo, por ejemplo, hago, por poner un ejemplo, Sí. pero sencillo, una carcasa de un teléfono Sí. o una funda para yo que te se entiendo, lanza un te teléfono, entiendo. pero que tiene un diseño en 3D y es como muy artístico. Entonces, es una obra de arte en el sentido de que, bueno, no es algo que es como, no lo he hecho con una máquina, lo he hecho yo, tallado a mano, etc. Correcto. ¿Eso qué es? ¿Una obra o un diseño industrial? Podría ser ambas, en este caso concreto, ¿de acuerdo? En este caso concreto lo podrías proteger a través de un modelo de utilidad, por ejemplo, porque se puede utilizar concretamente para un iPhone, no lo sé, y te sirve para mejorar, yo qué sé, de estos que van ahora con NFC porque no tienen NFC el iPhone, ¿no? Es un modelo, por ejemplo, ¿no? Y aparte, si dices que tiene pues, algo muy característico que le confiere a un tipo de obra y es original, pues eso sería una obra, claro. Es decir, si tiene el tallado, eso es una obra, sí, sí. ¿Puede un mismo objeto tener las dos propiedades? Desde luego, claro. Claro, sí. Y en el supuesto, y si no tiene ninguna funcionalidad, solamente es, por ejemplo, el tallado en 3D, sería solamente obra. Si fuera tallado en 3D, o sea, aparte tendrías otra posibilidad distinta, que incluso, siendo en 3D, incluso puede registrar una marca en 3D. Ahora se puede registrar una marca en 3D, incluso se puede registrar como una marca si es muy característico o distintivo de un producto o servicio concreto. ¿Sí? Bueno, pues ahora podemos hacer dos cosas, que es o entrar en turnos de preguntas. Yo, por si acaso, me he preparado también derechos de imagen, pero es bastante más largo, o sea que no sé si queréis igual hacer un poco más de preguntas y que lo hagamos más ameno, o os explico derechos de imagen, lo que veáis. ¿Sí? ¿Preguntas? Pues adelante. ¿Podrías hablar un poco de derechos a marcas? El derecho de registrar una marca y qué derechos tienes, dominios, si alguien te compra un dominio de otra extensión, etcétera. Claro, bueno, dominios y marcas es algo distinto, ¿de acuerdo? La marca pues entra dentro del tema de propiedad industrial. Una marca lo que hace es proteger proteger servicios o productos. Entonces, la marca lo que hace es diferenciar. La marca sirve para diferenciar unos productos de otros productos. La marca se registra a nivel territorial, ¿de acuerdo? Es decir, puede registrar una marca a nivel nacional, a nivel europeo o a nivel internacional, ¿de acuerdo? A nivel internacional hay que ir por país, los que forman parte del convenio del Protocolo de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso para registrar una marca, por ejemplo en España, pues se demora unos 6 meses y los pasos, digamos un poco el timeline, es yo presento una marca, antes que nada compruebo qué marcas pueden haber similares a esa. Si no hay marcas idénticas, de hecho yo puedo presentar esa marca. La presento en el registro, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Al cabo de 2 meses se publica esto en un boletín oficial, que se llama el Boletín Oficial del Orden Industrial. Entonces, cualquiera que tenga una marca similar se puede oponer
a ella durante este plazo. Si no es así y cumple todos los requisitos formales establecidos por la ley, pues al cabo de 4 meses más o menos, le dan mi marca, el título de marca. ¿Para qué sirve entonces mi marca? A tu pregunta de qué derechos me confieren. En primer lugar, tiene lo que se dice un ius prohibit y otro positivo. Es decir, yo puedo, por un lado, prohibir a cualquier otro tercero que esté utilizando en el ámbito territorial donde lo tengo registrado que utilice esa denominación, ¿de acuerdo? Y puedo también hacer que, por ejemplo, un establecimiento comercial pues, que esté utilizando justamente mi marca, pues no sé, por decirte algo. Bastantes otras, ¿eh? Y lo que decías tú, el nombre dominio, que supongo que es lo que te interesaba, yo, si tengo una marca denominativa, ¿de acuerdo? Porque hay 3 tipos de marca, ya que es muy largo y lo estoy haciendo todo súper así englobado. Hay varios tipos de marca, que son denominativa, gráfica y mixta, ¿de acuerdo? Una marca denominativa es solo nombre, una marca mixta es un nombre y un logo, y una marca gráfica es un dibujo, un logo, ¿de acuerdo? En el caso de que tenga una marca denominativa, para responder a tu pregunta del dominio, sí, puedo reclamar el dominio de esa concreta marca, siempre y cuando sea territorial. Es decir, el .com, el .net, todos estos los puedo reclamar, bajo la marca. ¿De acuerdo? Si yo tengo la marca Delby, que la tenemos obviamente, y alguien registra, pues tiene el Delby.com, pues lo podemos reclamar a través de un procedimiento que se llama UDRP, que vale $1.500, y a través del cual pues puedo exigir que se devuelva mi dominio. Si yo, por ejemplo, lanzo una página web que se llama pericodelospalotes.com, pero no registro la marca, y pasados 6 meses alguien registra la marca Perico de los Palotes, ¿me puede quitar el dominio? Sí. ¿Qué cuesta registrar una marca? ¿Una marca? Para poner un dominio. Hay de hecho... No te lo dicen. De hecho, depende, es decir, las marcas, aparte de... Claro, es que esto es muy general, pero el tema de marcas... Lo que ha dicho, para que no le Sí. pase eso, tendría Para que tenga el la coste. marca, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en Delby tenemos la tarifa cerrada 150 euros más las tasas, que son 120. A nivel nacional solo. Sí, a nivel nacional. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional, una marca internacional es carísima, es decir, tienes que ir país por país. Ya. Estados Unidos, porque tengas una idea, las tasas son de unos 1.100 euros. Vale. Para que tengas una idea, ¿eh? Pero claro, si el que registra en todo el mundo va sumando unos 58.000 euros. Entonces, si tú estás haciendo una actividad y no has registrado la marca, ¿Sí? ¿puede venir alguien y registrar esa marca? Sí, eso se hace mucho. De hecho, es la práctica, la praxis habitual en muchos negocios y registrar en otros sitios y tal. Cada día hay casos de estos. Ahora Desigual se está matando, por ejemplo, una marca conocida como Desigual se está matando para conseguir la marca en Brasil, que la tenía otro registrado. Sí, eso pasa. ¿Y si lo hace con mala fe? Sí, lo hace con mala fe, entonces tienes que ir a un proceso judicial, ponerle una demanda, decirle que lo hace con mala fe porque lo tenía desde antes, sacar prueba, él te dirá que no, que él tiene su página web, que él no sabía nada que existía esa empresa, que todo está bien, vas a ganar, ¿no? Seguramente vas a ganar, pero con tener un pleito de 6 años con las tasas judiciales que hay ahora y con todo el follón. O sea que si tienes la idea de crear algo concreto que quieras distinguir tu producto o servicio, registrar una marca. O sea, yo Buenísimo. Pericodelospalotes.com. Pericodelospalotes.com, registra la marca. Hay que ver que la marca tiene que cumplir, como he dicho. Es que, claro, las marcas podemos hablar 2 horas, pero tiene que cumplir requisitos formales. Requisitos formales es que tenga distintividad suficiente. Básicamente ese es el requisito básico, es decir, yo no puedo registrar a full. Full. Eso es como lo que quería hacer el de Candy Crush. Sí. Pero entonces, si vendes algo a nivel global, ¿estás como obligado a registrarlo en todas partes? De hecho, obligado no, pero recomendable. A ver, yo por ejemplo, ¿qué aconsejamos para que tengáis una idea? Un e-commerce que empieza aquí, ¿de acuerdo? Que empieza a vender sus productos aquí. ¿Qué aconsejamos? Mira, decimos, registra la marca a nivel nacional, tu marca. Entonces, si vas a vender mucho fuera, luego tienes, aparte, otro digamos, beneficio de la ley, que es el beneficio de prioridad de 6 meses. Es decir, tienes un periodo de 6 meses desde que presentas la primera solicitud de marca a nivel territorial, ¿de acuerdo? Para presentarla fuera. Es decir, que tienes 6 meses de plazo en el que puedes presentar otra solicitud de marca fuera y te vale como si hubieras presentado en la fecha que hubieras presentado al principio.
¿Me he explicado? Tienes prioridad, dijéramos, ¿no? Sí, Tienes prioridad durante de hecho 6 se meses. llama derecho de prioridad. Sí. Vale. Se puede registrar si es otro industrial. ¿Se puede registrar, perdona? En otro industrial, por ejemplo, en Sí. mundo de comida, mundo La de... clase, esas son las clases de marca, hay 45 clases de marca, ¿de acuerdo? Y cada tipo de clase de marca pues hace referencia a un producto o servicio. Entonces, yo puedo, por ejemplo, una marca que se llama Calypso, es una marca que hace pues, relojes, y otra marca que se dedica a edición gráfica, ¿de acuerdo? Pues coexisten pacíficamente, ¿no? Porque una hace servicio y la otra producto. Ahora todo el mundo, Coca-Cola, yo registro Coca-Cola, para otra que no se vida. No, porque luego están las marcas renombradas y notorias, que son marcas que todo el mundo conoce y entonces no se puede registrar para ninguna clase. Si luego saber, hago una diapositiva solo de marcas, ¿eh? Si es muy conocido no se puede. ¿El qué? No. Si es muy conocido no se puede. No, claro, ya está registrado. Pero en este caso, por No, ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola registrado a todos los industriales. Aparte que tiene registros de todos los tipos, de todas las marcas en todos los países, aparte de eso es una marca renombrada, reconocida por sentencias Si jurisprudenciales. está conocida, ¿quién piensa si está conocida o no? ¿Quién decide si está conocida o no? Los jueces. Los jueces a través de demandas que se ponen entre ellos. Un caso para poner un poco en situación, Nike aquí, cuando hubo los Juegos Olímpicos, la marca de Nike estaba registrada, ¿de acuerdo? Estaba registrada para unos tíos que hacían chándales. Entonces, de hecho, todos los... era un sponsor y Nike no pudo poner ni un cartel en las Olimpiadas. ¿Y por qué? Porque había otra empresa que se lo impidió, que tenía un derecho de marca, como no era tan conocida, y se lo impidieron. Luego al final acabó ganando Nike, pero se lo impidieron porque había otra marca registrada aquí. Un caso así bastante conocido, ¿no? Bueno, y el caso, por ejemplo, de obra de arte y marca gráfica, la marca gráfica habla de un logo, por ejemplo. Sí. ¿Se puede utilizar una obra de arte como un logo? Si el autor Claro, es bueno, el de mismo. hecho un logo es una obra de arte. Es decir, entonces si quiero registrar una marca gráfica, tengo que registrar una marca gráfica como marca gráfica, pero ella sigue siendo una obra de arte. siempre. Entonces, ¿por qué necesito registrarla como marca? Porque si la quieres distinguir de otros productos o servicios en el mercado. Es diferente una marca que una obra de arte, son conceptos distintos. Es decir, la obra de arte yo puedo explotarla con ella, puedo venderla, puedo ponerla. La marca lo que me sirve es para distinguir. ¿Distinguir en qué? Pues una empresa o una persona o un negocio o lo que sea. Pero igual si yo, por ejemplo, no registro mi logo, que es una obra de arte mía propia, Sí. por ejemplo, nadie puede tampoco utilizarlo, ¿no? Porque Si has seguido mis es una obra de arte y yo no le he dado el derecho de... Si has seguido mis consejos y o bien lo has depositado o bien te has enviado copias de seguridad a ti misma o lo registro en propiedad intelectual y tú puedes demostrar que esa obra es tuya y alguien la ha registrado como marca, tú podrás decir que esa persona te está infringiendo y que por lo tanto esa marca te pertenece. ¿Sí? No es por ser rácano, pero a la hora de hacer el envío de 5 euros de certificado, ¿Sí? yo por ejemplo me voy a hacer mi web y justo antes de lanzarla pues me he hecho mi logo, me he hecho un montón de cosas. Es lo mismo que me envíe una hoja llena de cositas que una hoja con una cosa, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? El certificado lo único que hace es el tema de la fecha y tal, lo digo para pagar. Sí. Si tengo muchas cosas hechas a la vez, es un solo documento o varios, pero igual dentro del mismo mail, para no tener que hacer ahora 5 no quiero hacer promoción empresarial, pero mailcertificado.es creo que te da el primer mail gratis, certificado. No, sí, pero que no, no es por el hecho de que, coño, si puedo aprovechar, juntarlo y en un solo mail me envío un montón de documentos con todo. Al final es que tengas constancia de una fecha de algo, de una fecha y del contenido. No tiene que ser mediante algo oficial como... A ver, o que le hayan dado permiso explícitamente. ¿Quién? No sé si entiendo. Por ejemplo, la empresa esta que nombra el certificado. ¿Le han dado un permiso expresamente para que haga como de notario? Sí, tiene una certificación, digamos, para que sea posible ser utilizada en juicios y que cuente como prueba. Sí, claro, nosotros con las empresas tenemos que buscar que tenga esta empresa certificado. Sí, lo ponen allí, se promocionan y tal. Sí. Pero vamos, hay videos.
Una pregunta, a nivel de precio, ¿qué diferencia hay entre registrar a nivel, por ejemplo, de español a nivel europeo? ¿De tasas de marca? Sí, marca o de registro de software, ¿qué diferencia de precio hay? Es muy distinto, ¿eh? A nivel de marca, las tasas a nivel europeo, haciéndolo online, ahora están en 900.000 euros. A nivel comunitario, es decir, 27 países en los cuales me entraría la protección de marca por 3 clases de marca. A nivel nacional, las tasas son 121,26 euros a dividir entre cada tipo de clase de marca, y la segunda son 78 euros. Has dicho 900 euros. En la comunitaria, correcto. Vale, y 121 en España. En España, sí. ¿Y diseño industrial? Lo mismo, 121 euros con 68 euros. Y sobre los 1000 en europeo, en este caso, en comunitario. En europeo, comunitario no lo sé, el diseño industrial. Pero rondará igual, es decir, la cifra exacta no la sé, pero rondará los 700, 900 euros. Sí, sí, sí. Pero no es aconsejable, o sea, depende del diseño industrial que tengas, pero realmente un diseño industrial tiene una protección más reducida que una marca, ¿eh? Una marca tiene una duración de protección indefinida en el tiempo. Es caduca cada 10 años, pero se puede renovar indefinidamente. Un diseño industrial solo 25 años. Es decir, ahí deberías plantearte muy bien, si tienes ese tipo de diseño, saber si vale la pena registrarlo como un diseño o como una marca 3D. ¿Marca 3D? Sí, sí se puede registrar una marca 3D dimensional. Es decir, el ejemplo de antes, una carcasa de un teléfono tallada a mano, es un objeto. Sí. Yo lo entiendo como diseño industrial. Si es suficientemente distintivo, sí. Para que tengas un ejemplo, porque ahora te veo la cara. La puerta de Imaginarium, sí. Las conocéis todos, esa puerta, ¿no? Eso está registrado como marca 3D. ¿Por qué? Porque nadie se copia en sus tiendas y haga la misma puerta. Lo tienen como una marca 3D, ¿eh? Pero eso es un diseño industrial, no una marca. Bueno, pues les han dado lo que... Por eso te digo que pudiera... Sí, hay debate el tema de diseño industrial. Es como hacerlo del 3D, solamente industria, está la trampa esta, o sea, es un nuevo formato de diseño industrial, pero con más ventajas. Bueno, pues para eso estamos los abogados. Si tienes licencia solo en comunitario europea, no cubre España. Si hace el europeo, sí, claro. España está en la comunidad europea y sí que cubre. Entonces no hace falta tener los dos, no solo comunitario europea y ya está. No, pero nosotros normalmente aconsejamos siempre, no es tanto solo por el precio, sino por nivel de oposiciones. Yo aconsejo ir por España y hacer un registro de prioridad, porque a nivel de tasas, vale que dices, estoy tirando 121 euros, pero estoy tirando porque lo voy a registrar después. Pero si me tiro a registrar una marca a nivel europeo, tengo 27 países que se pueden oponer a mi marca, cuidado. Más si utilizo en la marca algún término en inglés, pues aconsejaría absolutamente. En francés, en italiano. Primero la española y cuando la tienes en la mano, ampliarla a la europea. Incluso no si la tengo en la mano, sino que ya veo que han pasado los 2 meses de oposiciones, no ha contestado nadie, estoy en el periodo de 6 meses de prioridad y me voy a la europea. Pero eso, claro, cada caso es lo mismo, ¿no? Hay que verlo cada caso como es y tal. Pero pasará lo mismo entonces. Ya, pero yo tendré la española. La española tengo, pero la otra puede ver. Bueno, pero tengo la española, puedo tirar por dominio, puedo empezar a vender aquí y ya tengo una base. Y encima puedo reivindicar que tengo la española aquí. Y en España ya nadie se va a oponer. Vale, sí, tienes lo mismo, tendrás 26 países que se te pueden oponer. Pues después de tener licencia en Comunidad Europea, puede quitar de España. Y luego igual significa tener de España también. ¿Que tú puedes renunciar a algún país, quieres decir? Porque si empieza de tener de España, luego si coges de europeo también, luego está España ya no hace falta tenerlos. No hace falta tener los 2 títulos, pero los tienes. Pero hay que pagar tasa, entonces mejor solo una, europeo y ya está, ¿no? Bueno, es lo que comentaba un poco, ¿no? Que si haces solo la europea te expones a un riesgo mayor para tener oposiciones y no tener la marca. Es eso. Una marca normalmente dura como 10 años, ¿no? ¿Es eso? ¿Cómo no? Dura 10 años, pero se puede renovar cada 10 años. Es decir, dura siempre. Sí. La tienes para 10 años y luego tienes que pagar las tasas de renovación, que son de 100 y poco, a los 10 años, ¿eh? Hombre, por los derechos que confiere una marca, realmente
es algo, por las tasas que hay públicas, más amortizables, yo creo, más amortizables que hay, y más habiendo el mundo online que hay ahora, y más con los derechos que tienes de poder reclamar un dominio, es absolutamente aconsejable. Y una pregunta, a nivel diseño industrial, ¿recomiendas lo mismo? Primero ir por España y luego, digamos, solicitud europea comunitaria. Sí, lo que pasa es que con el diseño es lo que decía, no es tan, o sea, con una marca puedo dar un consejo general, con un diseño no. Depende, ¿no? Un diseño no, porque no lo sé, una funda del móvil igual te diga, este no es distintivo, tira por modelo industrial, la puerta del imaginario no es distintivo porque tiene una forma concreta y te diría, no, tira por marca, no lo sé, hay que ver cada caso. ¿Hasta qué punto se puede copiar una web? Una web, toda entera. Pues bueno, hemos visto un poco todo el tema del software, del desarrollo. Por ejemplo, la funcionalidad dijéramos de una web, ¿no? Por ejemplo, no sé. La funcionalidad de una web, a ver, explica. Por ejemplo, no sé, yo monto subastas. Sí. Lo que sea, ¿no? Sí. Y que sea parecido a eBay, por decirte algo, ¿no? Un ejemplo. Bueno, pues si tú te copias del motor de búsqueda que utiliza eBay, que tiene patentado la funcionalidad, el algoritmo lo tiene patentado, pues obviamente. Si yo hago mi propio algoritmo, pues entonces paténtalo. Pero fíjalo y paténtalo. Si tienes un algoritmo bueno, como es funcional hay que patentarlo, entonces, en ese caso. Un algoritmo da un resultado funcional y por lo tanto hay que patentarlo, sí, claro. De hecho, si se hace, o sea, universidades están todo el día patentando algoritmos. ¿Alguna pregunta más? ¿La patente de cuánto cuesta? 50.000, ¿no? A nivel creo que unos 50.000 más o menos. Muy caro. Muy caro. Mantenimiento, la solicitud no. No, la solicitud son 800. Sí, por eso. La solicitud son 800 euros, pero el problema es todo el proceso que hay. Hay muchos puntos que hay que ir pagando y tal. Bueno, pues con esto, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Y nada, si tenéis alguna otra pregunta, yo me quedo por aquí un rato y podéis escribir un poco más. Ya está.